Hoy en día tenemos tantos problemas, ¿no? Y a veces uno cuando más habla con Dios es cuando se encuentra en esa situación, que habla mal, ¿verdad? Digo que tiene problemas. ¿Ustedes de qué religión son? Porque hay un montón. Testigos de Jehová. Ahorita hay como 50,000. Sí, muchos, ¿verdad? Muchas Sí. religiones. Y luego dijo Jesucristo que iban a venir falsos profetas y ya estamos en ese tiempo. Exacto. Y el problema está en esto. Yo cómo sé que ustedes son falsos. ¿Cómo sabría usted? ¿Cómo sabríamos? Por la Biblia. Exacto, ¿verdad? Si no dicen lo que está en la Biblia, quiere decir que entonces no son. Exactamente. Así es. Eso, ¿verdad? Cuando uno se basa en la Biblia, ¿verdad? Eso es como, por decirlo así, la piedra de toque, ¿no? Sí. De saber si es algo verdadero o no. Sí, así es. O sea que tienen que examinar bien lo que dice la Biblia para ver si lo que predica la persona es de falso profeta o de buen profeta. Otra visita más de los testigos de Jehová. Por aquí llegaron a mi casa. Cosa rara porque a veces ya no vienen, pasan de largo, como saben que yo les puedo responder y dar razones. Ya algunos ya no vienen, pero ahora parece que son nuevos. Así que vamos a ver qué dicen y vamos a ver si está bien lo que dicen. Vamos a ver. Por ejemplo, en cuanto le estaba hablando de la oración, Ajá. hay unas palabras muy interesantes en el libro de los Salmos, en el Salmo 65. Ajá. Y el versículo 2. Aquí se menciona esto, ¿verdad? En cuanto a la oración. Salmo al inglés, pero español mejor, ¿verdad? 65 y el versículo 2 dice: a ti el que escucha las oraciones, a ti acudirá gente de todas partes. Así que a Dios se le llama, pues dice que Él es el que escucha las oraciones. Así que Dios nos oye cuando le hablamos, ¿verdad? Él no ha dejado un intermediario, o no dice a los ángeles o a otros que nos escuchen, sino que Él mismo, dice la Biblia, que nos escucha. Y dice que Él... Pero yo me acuerdo que el apóstol San Pablo dice, rueguen por mí. Entonces sí es correcto. Y entonces lo que usted está diciendo no es correcto. Es lo que dice la Biblia, no es lo que digo yo. Bueno, sí, pero también dice la Biblia eso. Rogar por otras personas, sí, claro que se puede rogar. Entonces está bien. Sí, pero ahí está diciendo que no. ¿Qué me está diciendo ahorita que no? No, que Él es quien nos escucha. Rogar a Dios por otra persona. Pero ya estaba diciendo otra cosa aparte de eso. ¿Qué otra cosa estaba diciendo? Que Él es el único, algo así, no sé. Él es el que nos escucha. Claro, pues Él es el que nos escucha. Y que no tenemos que acudir a otras personas, dijo, ¿no? Que Él no ha dejado un intermediario para escuchar. Y un intermediario también es una persona que ruega por otra, porque es intermedio. A menos que no se entienda, que no entienda usted el significado de intermedio, entonces si no lo entiende, entonces no es así. Claro, yo puedo, por ejemplo, ¿no? Si yo le voy a pedir algo a mi esposo, ¿verdad? Le voy a pedir a mi esposo, puedo pedirle por usted también algo, ¿verdad? Y es un intermediario. Pero ¿quién nos va a ayudar? Pues siempre es Él, ¿verdad? Dios siempre nos va a ayudar, pero si es intermediario. Entonces ahí el error está en que, ¿qué entiende usted por intermediario y qué entiendo yo por intermediario? ¿Y qué dice el diccionario? Porque hay que basarnos a lo que dice el diccionario. Entonces ya lo que usted está diciendo, ya tira como falso profeta. Ya no vamos bien. Igual porque no me explico bien, ¿verdad? Ya no vamos bien, así. Igual no me he explicado bien. Ahora, fíjese una cosa. ¿No? Que Dios es el que nos escucha. ¿Eso fíjese una cosa que yo leí de los testigos de Jehová, es que profetizaron el fin del mundo 4 veces. Y yo, como estoy grandote, yo soy testigo de eso porque en 1974, un señor que era testigo de Jehová, siempre venía a mi casa y me decía, usted, si no se viene con nosotros, se va a perder, porque el fin del mundo va a venir en 1975. Y yo iba a escucharlo.
porque me gusta escuchar la Biblia, ¿no? Pero noté que eso no estaba bien. Y eso es de falsos profetas. No sé si usted sepa eso. Sí, sé que, pues que nos hemos equivocado. Ya ve. Entonces, pero eso es de falso profeta. O sea, es como cuando dice Jesucristo una cosa y que luego diga Jesucristo, no, es que yo me equivoqué. Eso no es correcto. No, Jesucristo no se equivocó. Así y él es. dijo, ¿verdad?, que él no sabía ni el día ni la hora. Entonces, es un error poner día. Es un error, fíjese. Y eso estuvo muy mal. Porque cuando se llegó ese día, muchas personas que eran testigos de Jehová dejaron esa religión. Bueno, pues y se pasaron a otra. Eran testigos de Jehová. Bien, con esto que les estoy diciendo, vemos que los testigos de Jehová son falsos profetas. ¿Por qué? Porque dicen cosas que la Biblia no dice. 4 veces lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Porque querían agarrar gente, porque las personas cuando escuchan este mensaje los atemorizan y por el temor van a parar a una secta. Así como hay otros también que han anunciado otras cosas. Entonces también hay personas que lo siguen por eso. Así que estas personas pues se han valido, no los que andan predicando, sino los que los dirigen, que son los que hacen esto y engañan a la gente, así como estas personas que vinieron a platicar conmigo, pues los han engañado y no se dan cuenta, no se dan cuenta, pero bueno, ellos sabrán qué hacer. Vamos a continuar. Por algo erróneo, ¿no? Un deseo erróneo. Así es. Y así como hay errores allá, hay donde quieren cualquiera. Menos en la Biblia, como ustedes. Menos en la Biblia, por eso es que tenemos que basarnos ahí. Exacto. Fíjese, otra de las cosas también que yo he notado, por ejemplo, es que dicen así, que no debe uno tener imágenes en los templos. ¿Están de acuerdo en eso, verdad? Que así dicen, ¿verdad? Que no hay que tener imágenes en los templos. La Biblia dice que no debemos adorar imágenes, ¿verdad? Ándele, pero, bueno, sí, pero entonces ¿se pueden tener imágenes en los templos, sí o no? ¿Y en la casa podemos tener imágenes? ¿Y en el templo también? Que podemos tenerlas o adorarlas, ¿qué es la diferencia? Bueno, ahorita pasamos para allá. Primero una cosa, y que me gusta dialogar, yo le estoy preguntando esto. No nos gusta ni no venimos a discutir. No, y no se trata de discutir, se trata de aprender. Exacto. Y amistosamente. Eso. Le pregunto yo a usted, ¿se pueden tener imágenes en el templo, sí o no? Es cuestión de decir sí o no. En el templo de... Según la Biblia. ¿En el tabernáculo, tanto en el templo había imágenes? Sí había. Ahí está. Entonces sí, entonces quiere decir que sí se pueden tener. Vean cómo le dan vuelta al asunto para no responder las preguntas que se la hago. La pregunta es, ¿se pueden tener imágenes en el templo? Y le dan vuelta y vuelta y vuelta para no decir que sí. Tan sencillo es como decir sí y punto. Le dan vuelta y vuelta y vuelta. Pero bueno, vamos a continuar. Otra cosa es que hagamos de eso, ¿no? Otra cosa es que se adoren, que es muy diferente. Exactamente, ¿verdad? Así es. En nuestros salones del reino tenemos cuadros, ¿verdad?, que representan escenas bíblicas. Sí. Ahora, la siguiente pregunta sería esta, ¿qué es adorar? Porque si no, nos vamos a enredar. ¿A usted? ¿Para usted qué es adorar? ¿Cómo lo entendería o cómo definiría usted adorar? Ok. Para usted primero, ¿qué es adorar? No, dígame usted. Ahí estamos, ¿Por qué no quiere decir qué es adorar? Porque no saben qué es adorar, por eso. Es tan sencillo como eso se debe decir, pues no sé, punto, ya. Dígame usted, pero no, también le pone peros ahí para no responder. Así es, vamos a continuar. Yo sé que para los testigos de Jehová, adorar es postrarse. No solamente. Como dice que no solamente eso, o sea que postrarse según ellos es adorar. Qué mal están. Yo les muestro a veces como Josué 7:6, en Josué 7:6, Josué está postrado ante las imágenes del arca de la alianza. Y no quiere decir por eso que esté adorando las imágenes. A quien está adorando es a Dios. Pero
estas personitas no saben distinguir eso. Por eso los engañaron, porque no saben distinguir. Los traen con ciertas palabras que les dicen que postrarse es adorar, y ya con eso dicen. En Mateo 4:9 dice así: y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces les enseñan esta parte de la Biblia que no la interpretan correctamente y dicen, mira, aquí dice que no te postres porque eso es adorar. No, están mal. Aquí son dos acciones lo que dice, la que está diciendo Satanás. Está diciendo Satanás aquí dos cosas. Una, si te postras y me adoras, son dos cosas. Entonces no es que postrarse es adorar. Así como Josué 7:6, ahí se ve que Josué está postrado ante las imágenes del Arca de la Alianza. Y no por eso quiere decir que esté adorando las imágenes, porque postrarse no es adorar. Adorar es creer que algo o alguien es Dios. Es la primera acción. Ya después, si quieres postrarte, te postras. Si no, parado lo puedes adorar, sentado lo puedes adorar, acostado lo puedes adorar. Porque adorar a Dios es creer que, por ejemplo, que nuestro Padre Dios es el que hizo el cielo, la tierra, las estrellas, el Padre de Jesucristo. Eso es adorar. Aunque no le cantes, no le ores, ni le bailes, ni le alabes. La primera acción es creer que Él es Dios, el que hizo el cielo, la tierra, todo. ¿Ok? Eso es adorar. Pero estas personas no saben. Por eso los engañan. Vamos a continuar. Eso, ¿no? Y también besar. Bueno, yo puedo besar a mi esposo, puedo besar pero a también otra persona, yo lo he eso no escuchado es- de ustedes, lo he escuchado. Depende con qué Y también, intención se haga, y ¿verdad? también Ese prender beso. velas es adorar. Puede ser. Entonces, ¿Con qué motivo lo haga uno, verdad? Entonces, le pero- ahorra la energía eléctrica, pero pone fíjese velas una en cosa. casa. Eso lo han dicho ustedes. Digo, ustedes ahorita no, pero otros sí. Dicen que adorar es postrarse, que adorar es prender velas, que adorar es besar. Eso es un error, eso no está Depende bien. de la intención que uno Exactamente. tenga, Adorar, ¿qué es entonces adorar? Adorar es creer que alguien o algo es Dios. Eso es adorar, aunque no se hinquen, Y anteponer. aunque no lo bendigan. Claro, La hay primera muchos acción, que adoran, por ejemplo, o Déjeme creen terminar, que un pues. dios es el dinero, Déjeme, o pues, puede terminar. ser otras cosas, otros ídolos, ¿no? sí, pero déjeme terminar. Adelante. Ok. Porque usted me dijo que explicara yo, pues estoy Sí. explicando, pero déjeme pues. Sí, ¿Está bien? Bueno, ok. Entonces, adorar es creer que algo o alguien es Dios. Aunque no se poste, aunque no le cante, aunque no le ore, Ujú. la primera acción es creer que es Dios. La segunda acción ya sería cantarle, alabarle, postrarse. Esa es la segunda acción. Ujú, No sé si estoy de acuerdo. claro. Correcto. Sí. ¿Estamos bien ahí? Entonces, ¿por qué nos critican los hijos de Jehová cuando nosotros nos hincamos ante una imagen? ¿Con qué intención lo hace usted o lo hacen esas personas? Eso es lo que deberían de ustedes pensar, Ujú. porque nos juzgan a nosotros los católicos, porque yo soy católico, de que nosotros adoramos imágenes, y eso es una calumnia y una mentira. Así es, y no es correcto eso. Eso no es correcto. Y así como lo hacen Quizá en ustedes, su caso, y así como lo hacen ustedes, así como lo hacen ustedes, también lo hacen otras religiones. Así es que, pues eso no está bien. llegan visitas. Sí. Así es. ¿Qué me quiere? Ahora sí ya dígame, le toca a usted hablar. O usted el que quiera hablar. Sí, pues. A ver, dígame más cosas. ¿De qué me quiere hablar? Hábleme de la iglesia. Bueno, nosotros es que ahorita lo que estábamos es buscando Sí, personas en personas. inglés, ¿verdad? Sí. Porque Ah. somos testigos de Jehová, pero asistimos a una congregación en inglés. Por último, para ya despedirnos, si es que quieren. Para ustedes, ¿cuál es la iglesia correcta? Pues la que fundó Jesús, ¿verdad? Así es. ¿Cuándo la fundó? ¿En qué año? En el año 33, según. Correcto. Muy bien. En el ¿Y por qué Pentecostés. ustedes están en otra que no fundó Jesús? Pues creemos que estamos en la que fundó Jesús, ¿verdad?
Y nosotros también creemos en la que está Jesús. ¿En qué se fundan para eso? La Biblia. ¿En qué parte? En toda ella. Hay una Toda especial. la Biblia, ¿verdad? Todas las Cuando uno enseñanzas. examina las escrituras, Sí. desde la primera profecía que aparece en Génesis Ok. 3:15 en adelante, uno puede ir Sí. viendo todos los pasos que Dios ha ido dando en el cumplimiento de su propósito, ¿verdad? Sí. En cómo va describiendo todo lo que va a ir sucediendo. Mira qué bien, me diferentes gusta como pactos. dice. Me gusta como habla, a ver, a ver. Y todo eso culmina, o sea, Ah. se puede percibir cómo se va, porque la Biblia habla de un secreto sagrado, ¿no? Sí. Entonces llega un momento, como decía Emma, ¿no? En el año 33 se establece la congregación cristiana por Espíritu Santo, Ajá. en el Pentecostés, Sí. y a partir de ahí hay un periodo que incluso, cuando fallece Juan, Sí. que históricamente hasta se conoce como el oscurantismo, ¿no? Como que desaparece el cristianismo verdadero, porque se mezcla con la mala hierba que la ignorancia de este señor. Ciertamente que lo que dice, pues es cierto, se mezcla el trigo con la cizaña, pero eso lo dijo Jesucristo, que así va a ser su iglesia. Lo que pasa es que no conoce el Evangelio. En Mateo 13, 24, 52 está la parábola del trigo y la cizaña. Y el reino de Dios que trajo Jesucristo tiene trigo y cizaña, es decir, la iglesia. La iglesia católica desde el principio tiene trigo y cizaña, desde el comienzo. ¿Quién lo traicionó? Uno de sus discípulos. ¿Quién lo negó? Pedro. O sea, ¿por qué corregía el apóstol San Pablo las comunidades? Porque había trigo y cizaña. Eso siempre hay. Pero estas personas son tan ignorantes y, bueno, y no les da por leer otros libros más que los que les dice su secta. Ahí se van a quedar porque no leen otras cosas más lo que le dice su secta. Ojalá que si usted que es testigo de Jehová me escucha, no solamente se base en lo que le diga su secta. Usted estudie por cuenta propia, vea la historia, no se deje engañar. Como que parece o como que desaparece. Como que parece que desaparece, porque siempre ha habido personas, bueno, okay, aunque bien. haya sido me parece poquitas, muy bien la expresión, como que parece. Eso exacto. Está muy bien. Sí, porque en aquella época hubo personas que hasta estuvieron dispuestas a morir por traducir la Biblia a idiomas comunes de la gente, sí, para hacer llegar la palabra de Dios a todas las personas. ¿Y se sabe por qué se prohibió? ¿Perdón? ¿Y se sabe por qué se prohibió? ¿Por qué se prohibió? Sí. Bueno, pues hubo diferentes elementos. Como siempre, falta de conocimiento bíblico. Así es, tan grandote que está esta persona era para que supiera bien las cosas, pero casi estoy seguro que pura cosa de los testigos de Jehová no lee otra cosa más que eso. Oh no, pobre señor, pero bueno, es un hombre de buen corazón como su esposa también, pero pues los han engañado, así es, y se dejaron engañar y piensan que están en lo correcto. Bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Así es, bueno, vamos a continuar. Pues no. 2 Pedro 1:20, ahí está la respuesta. Y 2 Pedro 3:16, dice ahí que nadie puede interpretar la Biblia por su propia cuenta. Y en 2 Pedro 3:16 dice así, que los que interpretan la Biblia por su propia cuenta van a caer en errores y van a caer en errores y se van a perder. Por esa razón. Aunque en ese caso no es que estuvieran interpretándola, estaban traduciéndola, ¿verdad? Pero de ahí se va a traducir. De hecho, todo lo que tenemos hoy en día, cualquier traducción de la Biblia que usted lea, está basada en copias antiguas, no en los originales, porque los originales... Tengo algo que decir de allí. Mire, en la Biblia Nuevo Mundo, la primera que hicieron, tenía muchos errores. Me estoy refiriendo a la Biblia de los Testigos de Jehová, la que ellos tradujeron, que la tradujeron mal, porque se creían muy expertos en Biblia y hicieron una cosa que no está bien. Y tenía muchos errores, no nada más tenía ese, tenía muchos errores, así como ese tenía muchos, no sé la actual como usted, la actual que hicieron, la revisé yo en esa parte, en Juan 1:14 y ya la corrigieron.
porque ahí decía Jesucristo está revestido de bondad inmerecida delante de Dios. Eso está malísimo, eso que hicieron ahí. Eso es de falsos profetas, andar modificando la Biblia a su gusto. ¿Sabe qué decía en Juan 1:14? Que Jesucristo no merece la bondad de Dios. Así decía. Ya hicieron otra, ya averigué que ya hicieron otra y ahí le corrigieron. Y eso está muy mal. Eso no es correcto. Porque dice la palabra de Dios que aquel que quita o pone. Bueno, estamos volviendo a lo mismo, ¿verdad? Una cosa es traducir y otra cosa es modificar. O sea, incluso si cuando uno quiere hacer una traducción, la traducción de la Biblia se hace basada en lo que se llama lo más aceptado, ¿no? La cantidad de copias que uno pueda tener en su mano para poder ahora hacer un análisis de ¿cómo se llamaría? Un análisis crítico, ¿no? Para ver, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo 20 manuscritos antiguos y busco un texto. Y en los 20, por ejemplo, hay 5 que dicen el texto de una manera. 3 dicen otra expresión, porque claro, el que copia también tiene errores, ¿verdad? Los copistas de la antigüedad, aunque se esforzaban por hacer las cosas muy bien, también se equivocaban. Entonces, ¿cuántas probabilidades hay de tener que yo tenga haga la copia correcta? Pues entonces ahora me tengo que entender que el que aparece el mayor número de veces es el más acertado. Así es. Ahora yo le pregunto, ¿tiene usted razón? El tiempo aparecen otros. Me parece muy buena su respuesta, es muy buena. Pero yo le pregunto, ¿quién escogió los libros de la Biblia y cuándo? Muchos de ellos bueno, la Biblia tiene que cumplir un canon. Por eso le digo, ¿quién escogió el canon? Especialmente el Nuevo Testamento. Hay ciertas características que los eruditos... ¿Pero quiénes fueron? ¿Qué iglesia fue? Pues muchos de ellos tienen que ver con personas que tenían a su alcance esos registros. ¿Pero qué iglesia fue? Durante mucho tiempo, pues la Iglesia Católica ha ejercido ese poder. O sea, ¿entonces la Iglesia Católica fue que escogió los libros del Nuevo Testamento? No. La Iglesia Católica ha sido quien ha tenido el poder o la capacidad, por su poder, su... Mal informado está ese señor. 1 Timoteo 3:15 ahí dice claramente que la iglesia es base y columna de la verdad. ¿Cuál iglesia? La única que había, la Iglesia Católica. Ella es base y columna de la verdad. Por eso es que ella escogió los libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque ella es columna y base de la verdad. Ella es la que tiene que escogerlos. No es porque el gobierno le haya dado poder. No, es porque Dios le dio poder a la iglesia. Así es. También lo dice Mateo 16, 18, 20. Mateo 16, 18, 20 dice: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra le da poder. Atados en el cielo. Le da poder a su representante, su coordinador, a su líder, que es Pedro. Tienen que estudiar la Biblia, estudien la Biblia, señores testigos de Jehová. Estudien la Biblia. No los juzgo porque ustedes de buen corazón están ahí, pero los han engañado. Estudien la Biblia y no se atengan a lo que les dicen sus pastores, porque lo están engañando. Su autoridad ejercida con los gobiernos de captar toda la información y ha restringido incluso el acceso a que otros lo puedan ir, porque los historiadores han tenido que luchar para poder entonces obtener la información. La Biblia, el Nuevo Testamento, los libros de la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿los escogió la Iglesia Católica, sí o no? Bueno, la Iglesia Católica ha sido la primera que ha tenido esa capacidad. Bueno, entonces se acepta eso. Pues la historia no podemos ir en contra de ello. Entonces sí lo acepta, se dice sí, porque le da tanta vuelta. No, pues no. Sí, es que le da mucha vuelta, se dice sí. Cuando se fundó la Iglesia Claro, lo que pasa es que la Iglesia Católica... Ahora, hay una promesa de Jesucristo, que Él va a estar con su grupo todos los días hasta el fin de la historia. Mateo 28, 19, 20. Dice, yo estoy con ustedes. ¿Con quién? Es la única iglesia que ve en ese tiempo. Bueno, en aquella época con ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin
de la historia. Mateo 28, 19, 20. Hay una promesa de él. Pero recuerde que la Iglesia Católica se fundó ¿en qué año? El año 33. En el siglo IV. ¿Por qué? A ver, dígame. Ahí con Constantino. Sí, ¿por qué? Constantino, Constantino no era católico, la que era católica era su mamá, ¿ok? Según la historia. Entonces, la mamá fue la que le hablaba a Constantino de Jesucristo, ¿ok? Y él fusiona la iglesia. Y entonces el Constantino entró a formar parte de la iglesia, ¿ok? Ahora, ¿pero qué pasó ahí, o qué? Hay dudas ahí, sí. Sí, pero ¿qué pasó ahí, o qué? ¿Por qué me saca todo eso? No, porque me refiero que cuando Jesús dijo esas palabras, la iglesia o sea que hasta ahí no quedó. existía. ¿Hasta ahí quedó yo? Fue ¿Ya? después. Entonces, según este hermanito testigo de Jehová, Jesucristo mintió. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, hasta el fin del mundo. Y Señor dice que no, que porque Constantino, que no sé qué. Entonces, está diciendo, en otras palabras, que Jesucristo mintió. Eso no es correcto. Por eso es que eso es de falsos profetas, porque no es correcto. Jesucristo dijo, esa es una promesa de Él, promesa que no, una promesa de Dios, una promesa de Jesucristo que se tiene que cumplir. Así que dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¿A quién le dijo eso? A la iglesia que Él fundó, que es la Iglesia Católica, según la historia. Hay que ver la historia del mundo también. Pero claro, si usted no va a estudiar eso, pues ahí se va a quedar. Si no estudia la historia del mundo, va a pensar lo que le dicen su secta. Pura ignorancia histórica también. La Iglesia Católica ha tenido 4 nombres: el Camino, secta, cristianos, y en el año 107 se le comenzó a decir Iglesia Católica. El obispo de Antioquía le empezó a llamar así. No es que Constantino haya hecho la Iglesia Católica y que haya aparecido la Iglesia en el año 320. Están muy equivocados por no estudiar. Nuevamente vemos que solamente estudian lo que les dice su secta. No se atreven a ver qué dice la historia por su propia cuenta, sino que los que les cuentan, eso es lo que dicen. Estudie, Ricky, o cómo se llama usted, no me acuerdo cómo me dijo que se llamaba. Estudie la historia para que no lo engañen. La Iglesia Católica, como dijo su esposa, comenzó el año 33, que es la Iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Así que se le comenzó a decir a llamar católica en el año 107. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jesucristo son católicas, es decir, para todo el mundo. La palabra católica quiere decir universal, es decir, para todo el mundo. Jesucristo entonces es católico. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas son para todo el mundo. Así es, entonces, así lo dijo el obispo de Antioquía, donde le comenzaron a llamar cristiana, también se le comenzó a llamar después, en el año 107, católica, por el mismo obispo de Antioquía. Así que estudie la historia, verá que le cambia todo. No, la Iglesia Católica, según la historia, si usted no tiene que estudiar la historia, porque lo que usted me diciendo, lo que me está usted diciendo, es que veo que no conoce la historia. Y no es la historia de la Iglesia, la historia del mundo. Ahí dice qué iglesia fue y hasta nuestro tiempo. Y ha venido una cadena de papas que no es interrumpida. Desde el principio hasta nuestro día. Entonces le hace falta estudiar la historia. Vamos a intentar investigar un poquito es más, bueno, entonces. Es bueno estudiar la historia y verá que le cambia todo. Ahora, yo he escuchado a otros hermanitos testigos de Jehová que dicen esto. Cuando entró Constantino, la Iglesia Católica se echó a perder. Así dicen. Yo le digo, bueno, ¿por qué? Porque se pervirtió. Y yo, no, muy bien, qué bueno. Pues tire los libros que escogió la Biblia, la Iglesia Católica, el Nuevo Testamento, porque esos libros los escogió una iglesia corrupta. Tírelo, no sirven. Bueno, eso no es... El que se ha esforzado por hacer que la Biblia perdure a lo largo del tiempo, pues gracias a Dios... Es la Iglesia Católica. Ha sido Dios, ¿no? Porque la Iglesia Católica, recuerde, con la Inquisición, luego los intentó quemar a todos.
y a No los todos. libros. En España, No todos. En España, por ejemplo... Pero, mire, me está no se hablando puede. de la Inquisición. ¿Y por qué no me habla de la Inquisición de los protestantes? Bueno, es que la reforma protestante Sí, es otra historia. pero también tuvo su Inquisición, si no lo sabe. Sí, Si sí. no, tiene que Pero no estudiarlo. puede dudar de Entonces, que también miren, existió eso. errores hay Claro. aquí y acá, en donde quiera. Y ustedes también han tenido errores. Pues sí, claro. Ahí está. No Bueno, somos entonces, se fijan. infalibles. Ahora, No somos ¿sabe qué dice infalibles. Jesús en su palabra? Efesios 4:1 y siguientes. Dice así: un solo bautismo, un solo Señor, una sola iglesia, dice un solo cuerpo. Y eso es desobediencia de ustedes, que hicieron una división. Van a dar cuentas de eso, Dios. Pues el tiempo lo va a decir. Cuando se presente usted a juicio, recuerde que yo le estoy diciendo eso. Ok, Si usted dice, no, es que acá estaba... En un momento yo le dije, ok. ¿Cuál es su nombre? ¿que es Serafín usted? Ray. Quiero Ray. decir, don Serafino me dijo, Sí, pero porque... acuérdese lo que yo también le he dicho a usted. Claro. Que tiene que estudiar la Biblia. No, y la estudio. Por eso es que le estoy Ese es un respondiendo. Por eso le respondo con Biblia, para que vea que estudio la Biblia. ¿Sí? En cambio, no tienen ustedes bases bíblicas de su iglesia. Así que eso que están diciendo de Constantino, no más, no, están mal, están muy mal. Constantino fue más o menos en el año 320. Los libros los escogió la Iglesia Católica el año 382. Entonces, si ya la Iglesia se echó a perder, pues no sirven los libros del Nuevo Testamento, tírenlos. ¿Para qué los usan? Así que no es coherente lo que dicen, está mal.